Cuando observamos lo que está ocurriendo entre Ucrania, Rusia y Estados Unidos, es necesario respirar hondo y separar el ruido de las redes sociales de aquello que realmente tiene peso histórico. La noticia central habla de una Ucrania presionada por ataques constantes a su infraestructura energética y de un gobierno que busca apoyo directo del presidente estadounidense para evitar un colapso humanitario durante el invierno. No se trata solo de movimientos militares, sino de una disputa sobre quién tendrá condiciones para resistir por más tiempo. Los informes indican que misiles y drones rusos han alcanzado centrales, subestaciones y líneas de transmisión. Para quienes viven en las ciudades ucranianas, esto significa hogares a oscuras, hospitales funcionando con generadores y familias intentando calentarse en temperaturas bajo cero. El gobierno de Kiev describe el escenario como el más difícil desde el inicio de la guerra y ha adoptado racionamientos de emergencia. Es en este contexto donde surge la petición de ayuda a Estados Unidos, no solo en armas, sino en garantías políticas de que la reconstrucción del país no será abandonada. Para entender cómo se llegó a este punto, conviene recordar que la guerra dejó de ser únicamente un enfrentamiento por territorio y se transformó en una batalla por la capacidad de funcionamiento del Estado ucraniano. Rusia parece apostar a que, al golpear la energía, logra desgastar a la población y forzar negociaciones en condiciones más favorables. Ucrania, por su parte, intenta demostrar al mundo que sigue organizada y que merece un apoyo de largo plazo. Esta disputa de narrativas es tan importante como lo que sucede en los frentes de combate. Estados Unidos entra en esta ecuación como el principal garante externo de la resistencia ucraniana. Cualquier gesto de Washington es interpretado en Moscú y en Kiev como una señal sobre el futuro de la guerra. Cuando las autoridades ucranianas buscan diálogo directo con Trump, intentan comprender si habrá continuidad del respaldo militar y financiero o si el enfoque norteamericano puede inclinarse hacia una salida negociada más rápida. Nada de esto es sencillo, porque involucra intereses internos de una y también la delicada relación con los aliados europeos. Desde el punto de vista geopolítico, los ataques a la energía amplían el alcance del conflicto más allá de las trincheras. Los países vecinos sienten la presión con el aumento del flujo de refugiados y con la inestabilidad en los mercados de electricidad y alimentos. Europa teme un nuevo ciclo de precios altos y debate cómo equilibrar la ayuda a Kiev con el cansancio de sus propias poblaciones. Cada decisión tomada en Washington o en Moscú repercute en varias capitales al mismo tiempo. Existe además el componente humano, que muchas veces se pierde cuando el debate se reduce a estrategia. Para un niño en Kharkov u Odessa, la guerra se traduce en clases suspendidas y noches frías. Para un trabajador común, significa incertidumbre sobre el salario y la seguridad. Estos detalles explican por qué el gobierno ucraniano insiste tanto en el apoyo internacional. No es solo para ganar batallas, sino para mantener al país respirando. Mirando hacia los próximos meses, comienzan a perfilarse algunos caminos, aunque ninguno está garantizado. Uno de ellos es la intensificación de la ayuda occidental para proteger el sistema eléctrico ucraniano, con más defensas antiaéreas y equipos de reparación rápida. Otro es el intento de abrir negociaciones limitadas, quizás sobre corredores humanitarios o intercambio de prisioneros, como paso inicial para conversaciones más amplias. También existe la posibilidad de que Rusia continúe apostando al desgaste, esperando que el tiempo juegue a su favor. Mientras tanto, la política interna estadounidense añade nuevas capas de incertidumbre. Parte del electorado de una cuestiona el volumen de recursos enviados al exterior, y eso influye en el discurso de líderes que piensan en las próximas elecciones. Para Ucrania, comprender este debate es vital, porque de él depende la previsibilidad del apoyo que recibe. Ningún gobierno puede planificar la reconstrucción sin saber si contará con socios estables. Todo esto muestra que la guerra ha entrado en una fase en la que electricidad, diplomacia y opinión pública se mezclan. El campo de batalla no es solo el territorio, sino también la capacidad de mantener escuelas abiertas, hospitales funcionando y ciudades con luz.
Es en este tablero complejo donde el pedido de auxilio a Washington cobra sentido, como un intento de evitar que el invierno se convierta en una derrota silenciosa. Al observar el comportamiento de los distintos actores, se percibe que cada movimiento lleva mensajes ocultos. Moscú busca demostrar fuerza y disposición para continuar. Kiev intenta probar resiliencia y cercanía con Occidente. Los Estados Unidos, por su parte, evalúan hasta dónde desean involucrarse sin provocar un enfrentamiento directo con Rusia. En medio de este juego, millones de personas aguardan decisiones que no controlan pero que definen el rumbo de sus vidas. Y es justamente allí donde la historia deja de ser un asunto lejano de los noticieros internacionales para dialogar con cualquiera que observe el mundo con un mínimo de atención. Cuando una central eléctrica es atacada en Ucrania, no es solo una estructura de concreto la que sufre daños, es toda una cadena de relaciones la que se estremece. El precio del trigo puede variar en otro continente, el costo del gas aumenta en países vecinos y gobiernos ajenos a la guerra deben explicar a sus ciudadanos por qué la factura de la luz se encareció. La dirigencia ucraniana sabe que depende de esa comprensión global para mantener el apoyo. Por eso, el discurso dirigido a Estados Unidos mezcla gratitud y advertencia, gratitud por lo ya enviado y advertencia de que, sin continuidad, el país corre el riesgo de retroceder años en pocas semanas. La conversación sobre un plan de paz y reconstrucción entra precisamente ahí. Kiev intenta mostrar que no quiere solo sobrevivir al conflicto, sino construir un futuro que justifique todo el sacrificio. Del lado ruso, la estrategia parece basarse en la idea de que las guerras largas ponen a prueba la paciencia de las sociedades democráticas. Al presionar la infraestructura civil, Moscú transmite el mensaje de que está dispuesta a soportar costos elevados durante más tiempo que sus adversarios. Esta lectura no significa que Rusia tenga un camino fácil, pero revela un cálculo frío sobre cómo influir en la mesa de negociaciones incluso antes de que sea oficialmente instalada. Los países europeos siguen cada paso con una mezcla de solidaridad y preocupación práctica. Muchos abrieron sus puertas a los refugiados y enviaron recursos significativos, pero enfrentan desafíos internos como la inflación y las disputas políticas. La guerra, que comenzó como una cuestión de seguridad regional, se transformó en una prueba para la cohesión del continente. La forma en que Europa reaccione en los próximos meses puede definir si el apoyo a Ucrania seguirá siendo robusto o entrará en una fase de ajustes. También es importante recordar que los conflictos de esta magnitud rara vez terminan de manera lineal. Incluso si surge un entendimiento diplomático, la reconstrucción será un proceso de años, quizá de décadas. Ciudades enteras deberán ser rehechas, sistemas de energía rediseñados y millones de personas tendrán que reconstruir sus propias vidas. Por eso, cuando se habla de ayuda estadounidense, el debate va más allá de equipos militares e incluye financiación, tecnología y garantías de seguridad. Muchos se preguntan si existe un espacio real para un acuerdo. La respuesta honesta es que ese espacio depende de factores que cambian casi a diario: la situación en el campo de batalla, la resistencia de la población ucraniana, la economía rusa y las decisiones políticas en Washington y en las capitales europeas. Nada está escrito de antemano, y cualquier afirmación categórica sería más deseo que análisis. Mientras tanto, el invierno actúa como un personaje silencioso de esta narrativa. El frío acelera necesidades, expone fragilidades y reduce el tiempo para tomar decisiones. Cada noche, sin electricidad, aumenta la presión sobre el gobierno ucraniano para encontrar soluciones rápidas. Cada ataque exitoso de Rusia refuerza la percepción de que la guerra ha entrado en una fase de desgaste prolongado, y cada declaración procedente de Estados Unidos es examinada como si fuera un mapa del futuro. En medio de tantas incertidumbres, hay un punto relativamente claro: el conflicto ya redefinió el equilibrio de poder en la región. Países que antes buscaban mantenerse al margen, ahora discuten su adhesión a alianzas militares. Las rutas de energía se rediseñan, y la idea de seguridad europea adquirió un nuevo significado.
Aunque los combates cesaran mañana, nada volvería exactamente a ser como antes. Por eso, la conversación entre Ucrania y Estados Unidos tiene un peso tan grande. No se trata solo de atender una solicitud urgente, sino de decidir qué orden internacional surgirá después de la guerra. Si prevalece la lógica del apoyo continuo, el mensaje será que las fronteras no pueden modificarse por la fuerza. Si el cansancio se impone, otros conflictos en el mundo podrían sentirse alentados. Así seguimos observando un tablero en movimiento, donde cada decisión acarrea consecuencias que van mucho más allá de los titulares del día. La historia demuestra que momentos como este suelen definir generaciones enteras. El desafío, para quienes observan y para quienes gobiernan, es no perder de vista que detrás de estrategias y discursos existen personas reales, esperando algo simple y a la vez difícil, la oportunidad de vivir en paz, y esa búsqueda de normalidad quizás sea el elemento más poderoso de toda esta narrativa. Cuando las autoridades ucranianas hablan de reconstrucción, no utilizan una palabra abstracta. Imaginan niños regresando a la escuela sin sirenas, comerciantes abriendo sus puertas sin miedo a un apagón repentino y familias planificando el próximo año en lugar de solo el día siguiente. La guerra, vista de cerca, es la interrupción de sueños cotidianos. Y es eso lo que da urgencia al pedido de apoyo internacional. En los bastidores diplomáticos, cada conversación con Washington contiene capas que no siempre llegan al público. Estados Unidos necesita equilibrar el compromiso con Ucrania y la preocupación de no ampliar el conflicto hacia un enfrentamiento directo con Rusia. Ese cálculo involucra a militares, economistas y políticos que analizan desde el costo de nuevos paquetes de ayuda hasta su impacto en las relaciones con otros países estratégicos. Nada se decide únicamente con base en la emoción del momento. Al mismo tiempo, el gobierno ucraniano intenta demostrar que, pese a las dificultades, el país mantiene sus instituciones en funcionamiento, elecciones locales aplazadas, tribunales operando en edificios improvisados, voluntarios organizando redes de distribución de alimentos. Todo forma parte de un mensaje cuidadosamente construido para mostrar que Ucrania sigue siendo un estado viable. Esa imagen es fundamental para convencer a los socios de que invertir allí no es apostar por un terreno perdido. También existe un debate silencioso sobre cómo será la seguridad de la región una vez que las armas callen. Muchos especialistas recuerdan que los acuerdos de paz frágiles pueden sembrar las bases de nuevos conflictos. Por eso, se discute la necesidad de garantías internacionales, presencia de observadores y mecanismos que impidan la repetición del ciclo de violencia. Son temas complejos, pero comienzan a ganar espacio precisamente porque nadie quiere que el sufrimiento actual haya sido en vano. Para quien observa desde fuera, puede parecer un juego de ajedrez entre grandes potencias. Sin embargo, la realidad se asemeja más a un rompecabezas humano. Cada decisión tomada en despachos lejanos se traduce en horas extra de médicos, en filas para recibir agua potable, en jóvenes que posponen proyectos personales. Comprender esa dimensión ayuda a entender por qué Ucrania insiste tanto en mantener el asunto en el centro de la agenda mundial. Otro punto que merece atención es el impacto sobre la propia Rusia. Las sanciones económicas, el aislamiento diplomático y el costo militar generan presiones internas difíciles de medir con precisión. Algunos analistas creen que esas tensiones pueden influir en el comportamiento del Kremlin en el futuro, mientras que otros recuerdan que los regímenes acostumbrados a las crisis suelen encontrar formas de resistir. De cualquier modo, el desenlace del conflicto también moldeará a la sociedad rusa durante muchos años. En el terreno de la información se libra una batalla paralela. Narrativas distintas compiten por explicar quién es responsable del sufrimiento y cuál sería la salida justa. En tiempos de redes sociales, esa disputa alcanza a personas que nunca han pisado la región, pero que forman opiniones e influyen en gobiernos. Por eso, la forma en que se cuenta la historia se ha convertido en parte esencial de la propia guerra. Mientras estos hilos se entrelazan, la población ucraniana aprende a vivir entre la esperanza y la cautela.
Hay relatos de barrios que se organizan para reparar equipos eléctricos, de vecinos que comparten generadores, de profesores que dan clases en refugios subterráneos. Esos pequeños gestos revelan una resistencia que no cabe en estadísticas y que, muchas veces, pesa más que los discursos oficiales. El mundo observa y cada país extrae sus propias lecciones. Algunos refuerzan defensas, otros replantean dependencias energéticas, muchos se preguntan hasta qué punto el orden internacional actual es capaz de evitar nuevas tragedias. La guerra en Ucrania terminó convirtiéndose en un espejo de las fragilidades globales, mostrando cuán conectados estamos incluso cuando preferimos creer lo contrario. Y así la historia continúa desarrollándose, sin un guión definido, entre ataques que destruyen cables de energía y reuniones que intentan tejer puentes diplomáticos, el futuro permanece abierto. Lo que se sabe es que las decisiones tomadas ahora resonarán durante mucho tiempo, influyendo no solo en el destino de un país, sino en la forma en que el mundo entero entiende la idea de seguridad, solidaridad y justicia. Cuanto más se observa este escenario, más claro resulta que la guerra dejó de ser únicamente un enfrentamiento entre dos ejércitos para convertirse en una prueba sobre el tipo de mundo que se está construyendo. Ucrania intenta demostrar que un país más pequeño puede defender su soberanía con apoyo de la comunidad internacional. Rusia busca reafirmar una zona de influencia que considera vital para su propia identidad estratégica. Entre ambos proyectos, Estados Unidos y Europa evalúan hasta dónde están dispuestos a llegar. En los pasillos de las organizaciones internacionales crece la preocupación por el precedente que todo esto puede abrir. Si los ataques deliberados a la infraestructura civil se aceptan como parte normal del juego de poder, otras regiones podrían seguir el mismo camino. Por eso cada declaración de líderes mundiales intenta establecer límites, aunque esos límites aún parezcan frágiles frente a la realidad sobre el terreno. La conversación sobre la reconstrucción comienza a adquirir contornos más concretos. Economistas calculan la magnitud del esfuerzo necesario para rehacer puentes, redes eléctricas y sistemas de transporte. Ingenieros debaten modelos de ciudades más resilientes, capaces de resistir nuevas crisis. Esa planificación anticipada revela que, pese a las incertidumbres, existe una apuesta por la continuidad de Ucrania como nación integrada al espacio europeo. Al mismo tiempo, la sociedad ucraniana atraviesa transformaciones profundas. Millones de personas fueron desplazadas, comunidades enteras cambiaron de composición y nuevos liderazgos locales surgieron en medio de la emergencia. Esos cambios difícilmente se revertirán por completo y probablemente influirán en la política del país durante las próximas décadas. La guerra, por tanto, no solo altera fronteras, sino también la manera en que los ucranianos se ven a sí mismos. Del lado estadounidense, el debate público sigue dividido. Hay quienes defienden un apoyo aún más firme, argumentando que la seguridad europea está directamente ligada a los intereses de Estados Unidos. Otros piden cautela y cuestionan el costo de un compromiso prolongado. Ese diálogo interno es observado con atención por Kiev y por Moscú, porque de él puede surgir el rumbo de las próximas decisiones. Tampoco se puede ignorar el papel de los países que, oficialmente, mantienen una posición neutral. Naciones de Asia, África y Oriente Medio siguen el conflicto evaluando oportunidades y riesgos. Algunas ofrecen mediación, otras fortalecen lazos económicos con Rusia y hay quienes se acercan a Ucrania en busca de nuevos socios. El tablero es global y cada movimiento provoca reacciones en cadena. Mientras tanto, la vida cotidiana sigue exigiendo soluciones prácticas. ¿Cómo mantener hospitales en funcionamiento sin energía estable? ¿De qué manera garantizar que el transporte público opere durante el invierno? Estas preguntas sencillas moldean decisiones estratégicas mucho más de lo que parece. La guerra se compone de grandes discursos, pero también de miles de problemas concretos que deben resolverse cada día. La relación entre memoria y futuro también comienza a aparecer en el debate. Museos improvisados registran la destrucción para que no sea olvidada, al mismo tiempo que arquitectos diseñan proyectos de barrios renovados.
Existe un esfuerzo por evitar que el trauma se convierta solo en resentimiento y transformarlo en aprendizaje colectivo. Ese equilibrio delicado puede determinar si la paz, cuando llegue, será duradera. En el plano diplomático, se habla cada vez más de la necesidad de pasos graduales. En lugar de imaginar un acuerdo definitivo e inmediato, algunos proponen medidas menores que construyan confianza, protección de instalaciones nucleares, apertura de corredores para la exportación de alimentos, intercambios humanitarios. Son iniciativas que no ponen fin al conflicto, pero pueden reducir el sufrimiento inmediato, y así continuamos siguiendo una historia que parece lejana, pero que toca temas universales, que el derecho de un pueblo a decidir su camino, los límites del poder militar y la responsabilidad de las naciones frente al dolor ajeno. Cada nuevo capítulo recuerda que la política internacional no está hecha solo de mapas y tratados, sino de decisiones humanas, cargadas de dudas y contradicciones.